¿Usted considera que las curules otorgadas han ayudado a impulsar la representación política de las comunidades indígenas y afrodescendientes? ¿Qué medidas impulsaría para fortalecer la representación de estos grupos étnicos? Sí existe un desbalance en la representación de los grupos minoritarios en el Congreso de la República. Eso es un hecho notorio, no solamente de los pueblos indígenas, sino de los demás pueblos y de la mujer. Yo creo que ahí hay que incentivar la participación política de estos grupos minoritarios y por eso quisimos poner la ley de género en las elecciones de corporaciones públicas para que incentivara a la mujer a que participara y saliera electa. Pero yo creo que también dentro del concepto de grupos minoritarios y su representación, yo les digo algo con completa claridad. Yo me considero que represento a los indígenas guajiros dentro del Congreso de la República y ojalá nosotros pudiéramos ampliar no solamente el escaño para grupos minoritarios, sino que pudiéramos ampliar el escaño de participación del Congreso, de representantes de la Cámara en el Congreso por la Guajira, porque de esa manera estaríamos defendiendo los intereses de los guajiros. Yo tuve un incidente con uno de los representantes de indígenas en donde con una ley estaba queriendo favorecer a sus indígenas y no a los indígenas guajiros. Entonces, ¿a quién defendía? Yo defendía a los indígenas guajiros. Congreso son mujeres. Teniendo en cuenta este contexto, ¿qué medidas legislativas impulsaría al interior del Congreso para revertir esta situación? Bueno, la cuota del 30% que existe para que los partidos integren su lista es una cuota mínima, pero puede haber más. Y se instituyó esa cuota era porque no había incentivos para que la mujer lo hiciera, pero es que pueden ser una lista completamente de mujer, anteriormente lo podía hacer. Lo que pasa es que estamos nosotros en un rezago cultural muy grande en donde hemos venido avanzando poco a poco con los derechos de la mujer. Acuérdense que la mujer no votaba, lastimosamente es así. Y ese rezago cultural lo hemos venido nosotros absorbiendo poco a poco y esperemos que muy pronto lo tengamos saldado, pero tenemos que seguir desde el tema cultural legislando en el Congreso y desde el tema social para propiciar que la mujer se convenza cada día más y nosotros ayudemos en ese convencimiento a que pueden participar abiertamente. A mí me gusta más trabajar con mujeres que con hombres, son más organizadas, son más transparentes, son absolutamente más leales. Entonces creo yo que haciendo ese tipo de legislación en cada ley que nosotros tengamos la posibilidad de que exista la mujer como prioridad, vamos a alcanzar que haya una verdadera participación política de ellas en la sociedad. La pregunta es la siguiente: ¿apoyaría o impulsaría en el periodo 2014-2018, 2014-2018, un proyecto de ley para reconocer en condiciones de igualdad el matrimonio entre parejas del mismo sexo? Sí. Según la encuesta IPSOS o IPSOS de septiembre del 2013, el 75% de los colombianos desconfía del Congreso de la República. ¿Qué medidas propondría usted desde el Congreso para fortalecer la imagen de la corporación y dignificar la función del congresista? Tres cosas fundamentales en las que debemos prepararnos en el Congreso. Ausentismo. No puede haber ausentismo. La gente tiene que ir a sentarse los martes y los miércoles a legislar todo el tiempo. Así lo hago yo. Ahí hay que trabajar duro. 2, modernizar el Congreso para que tengamos oficinas de apoyo técnico legislativo que nos permitan saber cuáles son las leyes buenas y cuáles son las leyes malas, dejarnos de leyes superfluas y leyes de honores y leyes que no nos traen nada a la sociedad y que muchas veces no generan un mal ambiente con el ciudadano en general. Y hay un tema muy importante que yo creo que se debe flexibilizar la ley de bancada, porque la ley de bancada muchas veces no nos deja actuar con personas con quien no se identificamos y que podemos generar unos resultados diferentes. Caso, por ejemplo, el de la ley de regalías, en donde no pudimos identificarnos con los departamentos productores en una sola posición porque hacíamos parte de diferentes bancadas. Miren qué cosa curiosa, yo durante los últimos 6 o 7 meses con quien más actúo dentro de la Comisión Primera es con Germán Navas Talero, el Polo Democrático, porque me siento identificado con muchas cosas que hacemos juntos y Germán y yo trabajamos absolutamente de la mano muchas cosas, pero no somos de la misma bancada. Frente al nuevo sistema general de regalías y luego de 2 años de implementación, ¿qué hay por mejorar y cómo hacemos para que el Estado revise los avances y haga ajustes al sistema? ¿Qué se debe ajustar y corregir? Me gustaría volver al estado inicial de las cosas donde teníamos nuestras propias regalías. Lastimosamente eso va a ser muy difícil, tengo que ser sincero con ustedes, yo no vine aquí a echarles mentira. Somos 3 congresistas de La Guajira contra 244.
Ojo con eso, no podemos ser irresponsables en decir mentiras con ese tema. Pero yo sí creo que se puede hacer la ley más equitativa. La ley sí se puede hacer más equitativa, no la reforma constitucional, sino la ley que es la que asigna los recursos a los fondos a las entidades territoriales. Ya yo hablé con el ministro de Hacienda el semestre pasado y está de acuerdo en que se creó un desbalance en la ley, más del desbalance porque se creó de habernos quitado. Pero ese desbalance que no nos permite a nosotros tener una sostenibilidad de los recursos que traíamos y que hace que perdamos la inversión social que traíamos en muchas cosas, es necesario que se corrija. Y yo estoy seguro que si conversamos con el gobierno, con la unidad nacional y nos ponemos de acuerdo regiones productoras, podemos lograr que tengamos ese equilibrio a futuro que traíamos desde la vez pasada. ¿Apoya usted la despenalización de la marihuana, sí o no? Sí. ¿Apoya usted la penalización total del aborto, sí o no? No. Teniendo en cuenta el proyecto de ley de fronteras y el COMPES de frontera, ¿considera que los temas contenidos en estos documentos responden a las necesidades y problemáticas del departamento? Yo no estoy de acuerdo en términos generales con una ley de fronteras, porque me parece que una ley de fronteras diseñada para todo el país no es propia para La Guajira. Nosotros tenemos aquí unos problemas tan específicos y tan particulares que incluso no son comparables ni con los de Cúcuta. Yo más bien pienso que aquí lo que hay que hacer es una regulación especial para La Guajira como existe en San Andrés. En San Andrés existe una regulación que le permite a ellos tener un desarrollo económico muy diferente al del resto del país. Nosotros pensando en una regulación de fronteras, además con un vecino que no sabemos cómo va a amanecer mañana, no sabemos ni siquiera qué va a pasar mañana en Venezuela, pues tener una regulación basada en una frontera con un país es muy complicado. Ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo en Venezuela con una regulación, por ejemplo, de un transporte fronterizo. Hay que tener a La Guajira en una consideración especial, porque tenemos muchas situaciones diferenciales, entre ellas nuestras necesidades básicas insatisfechas muy altas. Lo que necesita Colombia es poner los ojos en La Guajira con una regulación especial. Si usted es el representante en el Congreso de los indígenas guajiros, ¿qué está haciendo por los guayú? Y que son los más atropellados por la desnutrición y la pobreza extrema en nuestro departamento. Bueno, ¿qué he hecho? Hemos hecho muchísimo por los guayú en el país. Principalmente, por ejemplo, en el tema de la reforma a la salud, incluimos ahí un artículo específico que acordamos con el pueblo indígena guayú en donde se le reconocería su autonomía. Desde el Congreso, más exactamente como mi actividad como parlamentario, he podido ayudar para que esos programas sociales se amplíen en la zona rural de Uribia, es decir, en la Alta Guajira. He venido aquí varias veces con el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a Manaure y Uribia para que amplíe los programas, y gracias a eso se ha ampliado en un 70% la atención de esa institución en la Alta Guajira. Además de eso, ahorita ante la emergencia de provisión de alimentos en La Guajira, pude coordinar o ayudar a que se coordinara el envío de más de 100 toneladas hasta el momento de alimentos a los indígenas guayúes en la Alta Guajira, y todo el tiempo estoy trabajando de la mano con ellos todo el día. Bueno, es que hay diferentes clases de víctimas, ¿no? Hay unas personas que han sufrido los embates de la guerra y de la sociedad mucho más que otras personas. El derecho a la igualdad dice que todos somos iguales, pero dentro de la igualdad existen personas que no son iguales. Por eso hay que llegar al centro específico de entre quiénes comparar. Yo no puedo comparar una persona que es víctima porque en algún momento tuvo que irse de su casa y ya está en su casa, a una persona que se fue de su casa y no ha vuelto más. O yo no puedo comparar una víctima como una persona que perdió a sus 3 hijos a su casa y quedó sola en el mundo, con una persona que simplemente pues no pudo, que es de un estrato social alto y que no pudo volver a su finca. Entonces sí debe haber estratos en las víctimas, pero de arriba para abajo, es decir, quienes sean más víctimas tienen que tener las mayores posibilidades de reparación sobre los que han sido menos víctimas y tienen mayores posibilidades económicas. ¿Por qué votar por usted? Bueno, porque he sido un representante joven, serio, trabajador, que ha venido defendiendo a La Guajira en el Congreso de la República con dignidad, que ha utilizado las leyes, las herramientas que tenemos, las leyes, los debates, para propiciar temas como que Riohacha se convierta en distrito turístico, o por ejemplo debates tan importantes como decirle a Electricaribe que se vaya de la costa atlántica, como lo hice yo en el Congreso de la República, porque he venido trabajando de la mano de la comunidad
porque he venido trabajando de la mano de la institucionalidad, de los alcaldes, de la gobernación, apoyándolo en los proyectos que tienen que presentar en Bogotá para que les sean aprobados y sean asignados más recursos de inversión en La Guajira, porque he ayudado a sensibilizar al gobierno nacional que debe ampliar los programas sociales en La Guajira para que atienda a la primera infancia, a las víctimas, a todas las personas que crean que necesiten el apoyo del gobierno nacional, porque he sido dignamente representante de ustedes allá y así me lo han reconocido como vocero del partido de la U, como vicepresidente de la Comisión Primera, como miembro del Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, y porque aún en estos 4 años seguiré con la frente en alto por La Guajira representándolos con absoluta dignidad. Mi voto es por el Duque y no existe quien se le mete en el Congreso. Vota, que nadie lo dude, en mi Guajira, Alfredo de Luque. Ay, vota, que el ganador eres tú, si marcas el 101 en el partido de